invitarte a abrir la palabra en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 9 al versículo número 17. Esta es nuestra última semana de oración y ayuno. Estamos orando y ayunando por salvación, por sanidad, por provisión, por crecimiento. Estamos orando por la familia Urban y estamos orando y ayunando por tu petición personal. Y lo hacemos porque así Jesús nos enseña. Esto es una enseñanza que Jesús nos dejó. En el verso 17, me gustaría que lo leas conmigo en voz alta. Dice así: respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Hasta ahí. Maestro, traje a ti a mi hijo. Tiene un espíritu mudo. Un hombre de la multitud, un hombre como cualquiera de nosotros, le dice: Maestro, traje a ti a mi hijo. Un hijo es lo más valioso que tiene un padre. Y este hijo tenía un problema muy serio. Tenía un espíritu mudo. No es que era mudo simplemente, sino que cuando se refiere a un espíritu mudo, está hablando de que un demonio tomaba posesión de él. Y en el momento que tomaba posesión de él, este muchacho no podía hablar. Este muchacho dice que donde quiera que le toma, por eso dice le tomaba, no es que estaba siempre con él, atención a esto, le tomaba, le sacudía, echaba espumarajos, crujía los dientes, se iba agarrotando, se iba paralizando, le sacudía con violencia, dice Lucas 9:39, le estropeaba y a duras penas se apartaba de él. Y Mateo 17:5 añade que padecía muchísimo porque a veces caía en el fuego, a veces caía en el agua. Este demonio lo tomaba y lo atormentaba y lo estropeaba, dice, lo desgarraba, dice la palabra, y su fin era matarlo. Y el padre llega a la conclusión que el único lugar, la única persona que puede hacer algo por él se llama Jesús. Y ahí va este padre con su hijo. Cuando tu hijo tiene fiebre, le puedes dar un ibuprofeno y seguramente afloja, y si no le metes paracetamol y va a aflojar, ¿no? Y bueno, te angustiarás un momento, pero la fiebre ahí normalmente se controla y hay tantas cosas que pueden pasarle a un hijo, pero que pueden ser de alguna manera controladas o bueno, ayudadas en la recuperación a través de los recursos que tenemos en casa. Pero cuando un demonio toma un hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Prenderle velas a algún santo? No sirve de nada. ¿Ponerte una cintita roja en la muñeca? No le hace ni cosquillas. ¿Colgar una tira de ajo detrás del umbral de la puerta? ¿Encender 3 velas? No pasa nada. Eso no. Y lo único que le quedaba a este padre era contemplar con impotencia cómo ese ser, esa personalidad espiritual tomaba al hijo y vamos, lo destruía, lo destrozaba. Y entonces este padre dice: voy a llevar a mi hijo a Jesús. Hermanos, hoy en día la generación sufre. Nuestra generación es atacada. Hay padres que lloran sin consuelo porque ven a sus hijos estropearse, arruinarse la vida. Quizás no caen al fuego o al agua, pero se dan cuenta que realmente el diablo está arruinándolos, tratando de matar a los hijos.
Y son los días, hermanos, donde hace falta que se levanten los padres a clamar por los hijos. Son los días donde hace falta que los padres, en primer lugar los varones y en segundo lugar las madres, no al revés, nos levantemos y traigamos a nuestros hijos a Jesús. Sobre todo aquellas cosas imposibles. Pero no solamente es el tiempo de hacer esto con nuestros hijos, sino con todo aquello que para ti y para mí es un auténtico imposible. Es el tiempo de traer nuestro imposible a Jesús. Es el tiempo de traer nuestro imposible a Jesús. No es el tiempo de deprimirse, no es el tiempo de amargarse, no es el tiempo de enojarse, no es el tiempo de resignarse, no es el tiempo de echarle la culpa, no es el tiempo de llorar y hablar continuamente de lo que me aqueja, de lo que me pasa, porque nada de eso traerá un cambio en nuestra vida. Dios lo sabe, Dios lo ve, Dios lo conoce, pero normalmente no suele intervenir. Pero cuando alguien viene a Jesús, entonces sí que hay una posibilidad. Es el tiempo de traer nuestros imposibles a Jesús. Cuando Jesús escucha que este hombre le dice esto, y ahora el hombre agrega algo más. Dice, lo traje a tus discípulos. Porque Jesús no estaba en ese momento allí. Jesús no estaba allí, estaba en el monte, él acababa de transfigurarse. Y se ve que cuando este hombre viene con su hijo a Jesús, se encuentra que Jesús no está, pero están los discípulos de Jesús, están los seguidores, están los hombres, está el Dream Team de Jesús, está ahí. Entonces les pide ayuda. Pero dice, tus discípulos no pudieron. Lo traje a tus discípulos para que lo echasen fuera. ¿Ves? El padre sabía lo que le pasaba al hijo. Esto es un demonio, sabía. Hasta el padre sabía lo que le pasaba. Pero dice, no pudieron echarle fuera. No pudieron. Lo traje a tus discípulos, no pudieron. ¿Saben que esto había generado una auténtica discusión? De hecho, cuando Jesús llega, encuentra que hay una discusión, los escribas y los fariseos están discutiendo. Y no se dice de qué estaban discutiendo, pero posiblemente cuando los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio, se generó, quizás alguno dice, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no podéis echar fuera a este demonio? ¿Qué sucede? Y capaz que los discípulos decían, no, pero es la primera vez que nos pasa, porque de hecho los discípulos ya habían estado echando fuera demonios. Jesús los había enviado en misión. Lucas 9 dice que ellos volvieron con gozo. Lucas 10 dice que habían enviado 70 y volvieron con alegría, diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero ese día no funcionó. Y ahí empezó la discusión. No, pero si nosotros vemos la pila de demonios que hemos echado fuera, no sé qué pasa con este muchacho. Y ahí los escribe diciendo lo que pasa, que quizás vuestro maestro no es tan poderoso como parece. Y ahí había una discusión. Y entonces, cuando llega Jesús, el padre dice, Señor, no han podido echar fuera a este demonio. Yo sé que es un demonio. Algunos dicen que era epilepsia. Quizás los síntomas son muy parecidos, pero la Biblia dice que era un demonio. Era un demonio. Lucas va a decir que era lunático el hijo, porque el demonio venía, lo tomaba, lo atormentaba y después se iba. Y es muy difícil echar fuera un demonio que viene y se va. Es muy, muy complicado, porque cuando está siempre es más fácil ubicarlo, pero cuando viene y después se escapa, hay que agarrarlo. Y entonces Jesús dijo, ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Gente sin fe, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y aquí Jesús abre su corazón y
Y de pronto dice, qué difícil es de soportar una generación sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le hay un Dios. Es la fe lo que hace a una persona agradable a Dios. No es la apariencia física, no es la inteligencia, no es lo bien que nos hayamos portado necesariamente. Y a Jesús dice, uy Señor, qué duro, qué difícil es soportar a las personas que no tienen fe. Al Espíritu Santo, al Señor Jesús, les cuesta, tiene que hacer un esfuerzo para aguantar a una persona sin fe. Pero sabes, cuando Jesús habla de esto, dice generación. Es una generación. No se trata de una persona, no se trata de una familia. Es una generación. Una generación significa personas que conviven en la misma época histórica y normalmente tienen unas raíces en común. Y Jesús dice, esta generación es incrédula. Están todos cortados por la misma tijera y les falta fe. No tienen fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperamos. La convicción de lo que no vemos. La fe es un don del Señor. La fe es un fruto del Espíritu de Dios. No es algo que viene con tu carácter o con tu temperamento. Algo que Dios te da. Es un regalo que Dios te da, que tú lo recibes. Pues esta generación no tenía ese regalo. Esta generación no disponía de ese regalo. Tenían de todo menos fe. Entonces la pregunta es, si no tenían fe, ¿qué clase de convicción tendrían? ¿Qué clase de esperanza tenían? Si no tenían certeza de lo que esperaban y convicción de lo que no se veía, ¿en base a qué se movían? Se movían por las dudas, se movían por lo que veían. Acabamos de cantar, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Pero la generación de la cual habla Jesús era una generación que vivía por lo que veían, que vivían por lo que sentían, que vivían por sus dudas, que vivían por sus temores. Generación incrédula. Y sabes que Jesús estaba en medio de esa generación. Jesús estaba en medio de ese pueblo. Y dice, qué difícil es aguantarlos a ustedes. Y Dios mío, para que Jesús diga que le cuesta aguantar a alguien, yo no sé qué le queda a la esposa de ese hombre, ¿no? Porque si a Jesús le cuesta aguantar a tu esposo, no sé qué vas a hacer tú. Si a Jesús le cuesta aguantar a tu esposa, marido, estamos perdidos. Si a Jesús le cuesta aguantar a tus padres, ¿te imaginas tú? Ahora te explicas tanto sufrimiento, ¿no es cierto? Pero vivimos en medio de una generación que tiene de todo menos fe de Dios. Tienen ideas, tienen convicciones y tienen seguridades, ninguna viene de Dios. Y esto es un paisaje desolador, pero tú y yo estamos plantados en medio de esta generación. Y Jesús se plantó en medio de esa generación. Porque Jesús no va a dejar que la generación sin fe se salga con la suya. Y este hombre, en medio de su gran desesperación, en medio de su gran dificultad, en medio de su gran frustración, él hizo lo que tenía que hacer, ir a Jesús. Ir a Jesús. Y sabes una cosa, tal vez tú hayas nacido en medio del peor nido de víboras que hay. ¿Por qué no lo hicieron antes esto? Tal vez tú y yo hemos nacido en el peor barrio que te puedas imaginar. Quizás hayamos crecido en el contexto más ateo que tú y yo pudiéramos encontrar.
Quizás tú y yo hemos aprendido todo lo que sabemos en un ambiente tan religioso que no hay fe. Porque una de las maravillas que tiene la religiosidad es que no te hace falta fe. Tienes el manual de instrucciones, tienes el piloto automático y ahí vas. Y no hace falta fe. Pero tenemos una misionera que fue a China, Eva, y cuando va a China contenta, feliz, llevó 6 maletas. Y una de las razones por las que lleva 6 maletas es porque en China no se consiguen las cosas que tú compras en el chino. No hay. Tú sabes que lo que hay en los chinos aquí no está allí. Y si está allí es muy caro. Entonces tuvo que comprar, por ejemplo, desodorante para un año. Porque ahí le sale como 10 euros el desodorante. Y tuvo que comprar ropa y zapatos y un montón de cosas. Fíjate, aquí vamos al chino y la que va a la China tiene que llevar todas las cosas. Pero las maletas no aparecen. No aparecen. La empresa china dice que ellos no son responsables. Pero Air Europa dice que tampoco es responsable. Y ella está con lo opuesto del viaje. ¿Tú te imaginas? Ya 10 días lleva con lo opuesto del viaje. Y su fe está siendo puesta a prueba. Su fe ahora está crujiendo por la presión que soporta. Vivimos en medio de una generación que no tiene fe. Venimos de una generación que simula convicciones que no son de Dios. Pero cuando venimos a Jesús, cuando tú y yo traemos nuestro imposible, ¿cuántos tenemos un imposible en nuestra vida? Muchos, ¿no es cierto? ¿Sabes que ocurre un milagro tremendo? Algo sucede. Porque Jesús comienza a trabajar con nosotros y lo primero que hace es librarnos de la incredulidad generacional. Esa incredulidad que traemos metida en los huesos, en nuestro ADN. Esa incredulidad que nos sale de adentro en el momento menos pensado. Eso que tú y yo traemos de arrastre y lo compartimos con toda la población de la cual venimos. Jesús dijo: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo a mí. Y cuando tú y yo traemos nuestro imposible a Jesús, empezamos a ser libres de las cadenas de incredulidad, libre de la negatividad, libre de la frustración, libre de la desesperación, libre de los miedos, porque donde no hay fe, hay miedo. Y donde hay miedo, no hay fe. Pero el hecho de venir a Jesús, Él dice: mira, traédmelo a mí. Traédmelo a mí. Y esto es lo que dice el Señor en estos días: tráeme a mí tu imposible. No saques a pasear tu imposible por las calles de Tepona. Yo sé que aquí no pasa. Pero yo conocí en mi iglesia gente que en vez de sacar a pasear al chucho, al perrito, sacan a pasear el imposible. Ahí va, llevan al imposible una cuerdita. Se paran: hola vecino, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, acá está con mi imposible. Y empiezan a hablar del imposible. Empiezan a hablar del problema. Empiezan a hablar de la dificultad. Qué gordo que es, qué grande que es, qué dientes grandes tiene. En cualquier momento me va a comer a mí. Y por ahí la persona que lo escucha saca un pañuelo, se seca las lágrimas y ahí va feliz, y el imposible va creciendo, porque sabes que con cada conversación el imposible se vuelve más gordo. Tú sabes que tú y yo tenemos un miedo, y conforme pasa el tiempo el miedo empieza a engordar. Empezamos con un miedo tonto, por ejemplo, ¿qué podría ser? Miedo, sí, a la cucaracha. Es miedo tonto, ¿no?
Pero el miedo empieza a crecer y ya empezamos a tener miedo a las arañas y también a las bacterias y a los virus que andan por ahí. Y después empezamos a tener miedo a la catástrofe mundial, al planeta Nibiru, al meteorito Pepito. Y ya después ya no salimos de la casa ya. Y después empezamos a tener miedo que se nos mete una serpiente en la cama. No, y por ahí, y el imposible va. Claro, y tú vas a esa persona y dices, oye, que hay una solución. ¡Que no! ¡Imposible! No ves las cucarachas, no ves los gérmenes, las bacterias, las arañas. No ves lo que pasa. Y entonces, cuando tú y yo venimos a Jesús, empezamos a ser libres de esa incredulidad que arrastramos de generación en generación. Mis padres han sido muy buenos padres. Se han sacrificado muchísimo por nosotros. Les debemos mucho. Pero algo que ni mi papá ni mi mamá me pudo enseñar es a tener fe. Yo fui a un colegio muy bueno y fui a un secundario mejor todavía, pero no me explicaron cómo tener fe. Al contrario, alimentaron todas mis dudas. Si yo tenía algunas, me las alimentaron. Pero Jesús nos libra de esa incredulidad nacional, esa incredulidad mundial. Él nos libra simplemente cuando tú y yo venimos a Él trayéndole nuestro imposible. En Marcos 9:20 dice que se lo trajeron y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, ocurrió algo fenomenal. Y quiero que te detengas en este pasaje, cuando vio a Jesús. Cuando el demonio vio a Jesús. Quiero que me prestes atención en este punto, para que después no te coja de sorpresa. Cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Esto cuándo ocurrió? Cuando vio a Jesús. Por eso no era una enfermedad física, porque si fuera una enfermedad física esto le pasaría en cualquier momento. Pero, oh casualidad, cuando vio a Jesús. Y si cuando alguien ve a Jesús empieza a revolcarse, a echar espumarajo, a gritar, a gruñir, a eructar, a temblar, es porque hay un demonio metido ahí. Oh, Dios mío. ¿Cómo Dios mío? No. Gloria a Dios. Gloria a Dios que salen a la luz. Lo terrible es cuando están camuflados, disfrazados y escondidos. Oye, que viene el tiempo de Halloween. ¿Sabe lo que significa Halloween? ¿Alguien sabe lo que significa Halloween? ¿Qué significa? Nadie sabe. Vamos a pasar un vídeo el miércoles de esto. ¿Qué significa? Significa, es una contracción de una frase en inglés que significa víspera de todos los santos. Víspera de todos los santos. Se recordaban a los hombres y mujeres santos. Ese es el origen de Halloween. Halloween es una contracción de una frase en inglés. El mundo lo ha mezclado con un culto a este dios celta, el dios de la muerte. Y el diablo se la ha ingeniado para meterlo culturalmente, para que el 31 de octubre salgan los niños disfrazados de brujitas, de cadáveres, de esqueletos, de monstruitos. Para que de una forma aparentemente inocente y divertida, los chicos se conecten con cosas que no son de Dios, que pertenecen a la oscuridad. Pero realmente es un día de celebración. Y de hecho te digo que el 31 de octubre es el día en que recordamos la Reforma Protestante, la obra de Lutero.
Así que el 31 de octubre es un día para festejar la luz y no la oscuridad. Es un día para celebrar la gloria de Dios en la vida de los hombres. El mundo y Satanás lo han transformado en fiestas bastante demoníacas y te lo digo, no permitas que a tu niño, a tu hijo en el colegio, en donde sea, le enseñen que esto es inocente, que esto es divertido, que se disfrace como si fuera una cosa. No lo permitas, no es conveniente. Yo te puedo explicar por qué, pero no es saludable. Y como papá y mamá tú tienes derecho de decirle a quien tenga que decirle, mire, mi hijo no participa en estas cosas, porque estas cosas no son agradables al Dios en quien yo creo. Y no compre las calabazas. Y si la compraste, ya sabes lo que hay que hacer. Cuando el Espíritu vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho, empezó a revolcarlo. Y sabes qué, te lo digo porque si cuando alguien te ve a ti, empieza a echar espumarajos. Si cuando alguien te ve a ti, empieza a gritar, a pegar alaridos, gruñidos, eructos, empieza a proferir maldiciones, insultos, y no porque tú le debes 500 euros hace 3 años. Es porque hay un demonio que se está manifestando ante la presencia del Cristo que vive dentro tuyo. Nadie dice amén, así que están pensando que esto no me vaya a pasar. No, te tiene que pasar, porque Jesús está dentro tuyo. Y el poder de Jesús, la presencia del Señor, saca a luz las obras de maldad. Saca a luz las obras de... ¿Saben lo que decían los demonios a Jesús? ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. La presencia de Dios atormenta a cualquier espíritu inmundo y lo fuerza a salir a la luz, lo fuerza a manifestarse, lo saca de su escondite para que pueda ser echado fuera. Porque tú no puedes echar lo que tú no sabes que está ahí. Jesús le pregunta al papá, ¿cuánto hace que el nene está así? Qué bárbaro la tranquilidad de Jesús, porque ahí estaba el muchacho revolcándose, echando espumarajo. Yo hubiera llamado al 911 rápidamente, al 061. Y Jesús se queda tan tranquilo y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Me hace acordar al médico José Texidó, un médico ya murió seguramente, pero atendió el parto de Ezequiel y de Juan. Y yo me acuerdo que llegamos en el parto de Ezequiel y... llegamos bastante apurados, después les cuento la historia, pero no, entramos directo al paritorio, eran las 7 de la mañana, sale el médico con la camiseta de tiras y poniéndose la chaqueta, porque lo habían despertado seguramente. Y entonces me dice, ¿viniste a ver si está embarazada tu mujer? Yo estaría con una cara así. Bueno, entonces paso y entonces el hombre, atiende y... da luz al bebé, ¿no? Y se llevan al bebé, a Ezequiel, y entonces era un viejito, tenía como 80 años. Entonces saca la placenta, la tenía en la mano, y me dice, mira, de esto come el bebé todo el tiempo, mientras... Y me empieza a explicar lo de la placenta, el cordón umbilical. Tan tranquilo el hombre. Jesús le decía, ¿le pasa seguido? ¿Le pasa hace mucho? Y entonces el padre dice, desde niño, desde pequeñito, muchas veces le echan el fuego, muchas veces este demonio le echa en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten misericordia. Y si puedes hacer algo, ayúdanos. Qué cosa, hermanos, que
Cuando traemos nuestro imposible a Jesús, porque Él dice, tráeme el imposible, deja de pasearlo, tráemelo a mí. Le decimos, Señor, si puedes hacer algo, échame un cable. Si puedes hacer algo, apiádate de mí. Pero si no puedes hacer nada, no hay necesidad de que tengas misericordia ni me ayudes, ¿viste? Qué cosa, hermanos, que a veces venimos al Señor, la última esperanza, el único, y le decimos, no sé si podrás con esto, ¿no? Porque mi imposible es gordo, es grande, es peludo. ¿Podrás, Señor, tú hacer algo? Y entonces Jesús con cariño le dice, si puedes creer. Acá el asunto no se trata de que yo pueda o no pueda. Acá no se trata de que Dios pueda hacer algo. El solo hecho de pensar esto realmente es casi como insultante. ¿Y por qué nosotros soltamos estas cosas delante de Dios? Y porque hemos sido criados en la incredulidad. Hemos sido criados en una mentalidad que dice no hay Dios, Dios no existe, Dios no puede hacer nada, son chaladuras, son comeduras de coco, Jesús fue un hombre que murió. Y claro, venimos con el arrastre. Entonces cuando le hablamos a Dios, cuando oramos a Dios, nos sale esa incredulidad. A ver, Señor, si tú puedes hacer algo, ¿no? No sé si te dará tu divinidad para con esto. Por eso alguien dijo, no, deja de decirle a Dios qué grande es tu problema y dile a tu problema qué grande es tu Dios, cambia un poco. Jesús le dijo, mira, acá no se trata de que yo pueda, porque Dios es omnipotente, todo lo puede. No hay nada imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Todas las palabras son posibles para Dios, todas, pero todas. El problema es mi mente. El problema es mi concepto. El problema es lo que yo tengo acá dentro de este coco duro, los 900 gramos de cerebro. El problema es este corazón tan estrecho. El problema es si yo puedo creerle a Dios o no. Acá la cuestión, dijo Jesús, no es que yo te pueda ayudar. No es si yo tengo misericordia. No es si yo puedo hacer algo. La cuestión es que tú puedas creer. El problema aquí es que tú puedas creer. Naciste en una generación incrédula, tienes un problema terrible. El problema es si tú puedes creer o no. Y la solución empieza por ti. Y me gusta que se lo haya dicho al Padre, porque según aprendemos, el cambio en las familias viene y empieza por el hombre, por el varón, por el hombre de la casa. ¿Puedes creerme? ¿Puedes tenerme fe? ¿Puedes recibir convicción? ¿Puedes recibir seguridad? ¿Puedes? Y entonces el Padre en ese momento le cayó la ficha y gritó, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y lo que hace a un hombre ser hombre no es ser perfecto, sino reconocer los errores. Y este hombre, este papá en ese momento dijo, yo creo, pero también me doy cuenta que soy incrédulo. Y hermanos, a veces como creyentes creemos, pero también somos incrédulos. O en otras palabras, no tenemos fe para algunas cosas. Esto no es un problema enorme si somos capaces de reconocer. Lo peor de todo es un creyente que se hace el creyente. No, yo tengo fe, no. Pero no, es cáscara. Lo mejor es decir, Señor, en este punto tengo incredulidad, perdóname. Ayúdame, Señor. Dame fe, Señor. Hábleme respecto a esto. Necesito que me digas lo que va a suceder. Necesito una palabra tuya. Necesito una revelación tuya. Yo necesito un toque tuyo. Yo necesito, Señor, ayúdame. Porque reconozco que en algún aspecto de mi vida no tengo la fe. En otros sí. En un aspecto no.
¿Por qué estamos orando y ayunando? Porque necesitamos a Jesús en áreas de nuestra vida. Y si alguno me dice que no necesita en absoluto a Jesús en todas las áreas de su vida, ore y ayune por mí, por favor. Yo necesito. ¿Vas a ayunar? Amén. Bueno, si tú no ayunas, estás diciendo, yo no necesito. Ahí voy. Yo necesito. ¿Sabes? El papá clamó y dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, se vuelve al espíritu inmundo y le pega un regaño, pero de aquellos, Le pega una felpeada, le pega una paliza, pero le echa una reprimenda de aquellos, dice la Biblia, lo reprendió y le dijo: espíritu inmundo, espíritu mudo, espíritu sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Y al instante, el espíritu inmundo, clamando y sacudiendo con violencia, salió del muchacho. El muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: ya está, la palmó. ¿Ves que no hay que meterse en esta gente? Pasan cosas raras en estas reuniones. Pero Jesús, tomando de la mano al muchacho, le enderezó y le levantó vivo, sano, libre. Aleluya. ¿Sabes qué? Jesús, cuando traemos nuestro imposible a Él, lo primero que hace, nos libra de la incredulidad generacional, de la que traemos de fábrica. Pero hay algo más maravilloso. Te libra de tus límites. Te libra de tus límites. Tenemos límites a la hora de creer. Tenemos topes en nuestra manera de creer. Capaz que son sutilezas. La del papá no era tan sutil, ¿no? Señor, no sé si podrá hacer algo, porque esto viene de chico, esto viene mucho tiempo, nadie ha podido con él. Pero Jesús lo libró de su límite. Hermanos, en vez de dudar de que Dios va a obrar, empecemos a quitarnos las dudas de nosotros. En vez de andar pensando si Dios puede o no puede, hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo único que Dios nos pide a nosotros es que creamos. El resto lo pone Él. Pero si hay algo que Dios no puede hacer por ti, es creer. Dios puede darte la fe, pero no puede creer por ti. Dios puede darte fe, pero no puede creer. Alguien dijo: puedes llevar un burro al río, pero no puedes obligarlo a beber. Dios te da fe. Otra cosa es lo que tú hagas con esa fe. Dios nos da fe. Otra cosa es lo que nosotros hacemos con la fe. Y yo elijo, hermanos, obedecer a la fe o no obedecer. Elijo hablar según la fe o hablar según lo que se me ocurre a mí. Yo elijo creer o no. La fe te la da el Señor, pero tú eliges lo que haces con la fe. Dios hoy te da fe. Tú eliges si la fe que Dios te da hoy la vas a guardar mañana, te vas a acordar de lo que hablamos, y si no te acuerdas vas a leer el pasaje, y si no, escuchas la grabación, y mañana tú empiezas a hablar de lo mismo que estamos hablando ahora. Tú eliges lo que haces con la fe. Y también de lo que escuchas ahora te puedes olvidar al salir de aquí, y mañana puedes empezar a hablar como cualquier hijo de vecino. Creer es la elección que hacemos con lo que Dios nos da. ¿Me explico? Jesús nos libra de nuestros límites al creer. Y sabes, lo más lindo, la guinda de la tarta, la corona del pastel, dice que cuando Él entró en la casa, Marcos 9:28, sus discípulos vienen y le preguntan: Maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pasó, maestro? Cuando nos mandaste, echamos fuera demonios. Cuando mandaste a 70, echaron fuera demonios 70. ¿Por qué nos falló? Y me gusta esto porque el que pregunta, aprende. El que cree que se lo sabe todo, nunca pregunta nada.
Pero el que pregunta significa que hay algo que no sabe y que tiene que aprender. Y qué bueno es que tú y yo le preguntemos, Jesús, ¿qué pasa? ¿Por qué no me funcionó? Hay que aprender, hermano. Nadie nace sabiendo. Y sabes que le preguntan, ¿por qué no pudimos? Nosotros no pudimos. Había probado Pedro, había probado Tomás, había probado Andrés. Yo me imagino que dice, déjame a mí, que yo vengo cargado, a este lo echo fuera. Y uno más que salía derrotado. Bueno, no, todos juntos, vamos a reprender, todos juntos. No funcionó tampoco. Vamos a zapatear, a ver si zapateando se va. No, vamos a cantar alabanza. Me imagino que probaron todos los métodos. Dice, Señor, no pudimos echarlo fuera. ¿Por qué, Señor? Queremos aprender. Y qué bonito cuando tú y yo queremos aprender porque tenemos un maestro que nos enseña. Y sabe que Jesús le explica. Y le dice en Marcos 9:29, dice, miren, este género, esta clase de asuntos, esta clase de imposibles, con nada puede salir sino con oración. ¡Qué maravilla! ¡Qué fácil! Pero Señor, intentamos la guerra de alabanza y no funcionó. Señor, salimos a caminar por la ciudad, no funcionó. Señor, lo ungimos con aceite al muchacho y no funcionó. Señor, bueno, yo he visto hace muchos años en un lugar del cual prefiero no acordarme y cuyo nombre no voy a decir, que algunos para echar fuera demonios le daban una cucharada de aceite ungido al endemoniado. Lo único que salía de él no era el demonio, ¿sabes? Tremenda descompostura después. Pero bueno, cuando uno no sabe hace muchas cosas, ¿saben? Hace muchas cosas raras, muchas cosas que no sirven. Y ellos habían probado todo, pero no funcionó. Y Jesús dice, miren, este género, el problema con el cual te has topado, con nada puede salir. Te has topado con algo que no hay mucho que tú puedas hacer. El imposible que tú me traes. Entiendo por qué intentaste y no pudiste. Y yo estoy seguro que Jesús sabe que cuando tú y yo tenemos algo imposible, intentamos todo. Lo probamos todo. Entonces Jesús explica lo que hay que hacer. Dice, miren, esto con nada puede salir sino con oración. Con oración. Con oración. Esto sale acercándose al Señor. Esto sale practicando la comunión conmigo. Esto no se trata de los gritos que peguemos, se trata de la intimidad que tengáis conmigo. La cercanía que tengáis con Dios. La oración es hablar con Dios, la oración es escuchar al Señor. Y la oración es tiempo en esto, es tiempo, inevitablemente. Alguno dirá, hay que orar sin cesar, y es cierto, y alguno dirá, yo estoy todo el día en oración y te creo, y es maravilloso. Pero orar y hablar con tranquilidad significa tiempo, invertir tiempo. Hermano, tú tienes un imposible, yo tengo un imposible, y acá el Señor nos enseña qué hay que hacer. Orar, pero orar de verdad. Orar no esa oración pajarito, no esa oración exprés, esa oración para salir del paso, 5 minutitos, 10 minutos. Si es un imposible, merece invertir lo necesario, lo que haga falta. Si te descompones y te llevan al hospital, te vas a tirar 4 horas esperando el triaje. Bueno, el triaje no, generalmente el triaje es más rápido. Oye, 4 horas que hay que estar ahí y hay que hacerlo. ¿Qué va a hacer? Porque me va a ver el médico, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo. Y si es por tu hijo, 4, 8 y lo que haga falta. Y Jesús dice, mira, este asunto sale con oración. Este asunto sale orando. Orando. Algunos se preguntará por qué no hablo del ayuno. Bueno, porque muchas versiones dicen solamente oración. Eso es lo más importante. Pero Jesús dijo que cuando el esposo se ha quitado, nosotros ayunaremos. Por eso nosotros ayunamos.
No ayunamos para estar más delgados. No ayunamos para tener mejor línea. Ayunamos porque nos hace falta algo de Dios. Este género no sale con nada, sino con oración y ayuno. Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Sabes lo maravilloso que ocurre cuando oramos? Le hablamos a Dios y le escuchamos. Y al oírle recibimos fe. Fe. Venimos con nuestro imposible, derramamos nuestro corazón, lloramos delante de Él, lo que haga falta. Pero le escuchamos y Él nos habla. Y cuando nos habla, nos da fe. Cuando estamos en su presencia, somos vivificados, somos fortalecidos. Y recibimos la confianza necesaria para hacer la obra que tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo por día para traer tu imposible a los pies de Jesús? Pero si le traemos a Jesús, Él va a intervenir. Jesús va a obrar. Hermanos, quiero decirles en este día, en este tiempo, no te rindas. No tires la toalla. No bajes los brazos. No te resignes. Deja de enojarte tanto por lo que te está pasando. Deja de enfadarte tanto por lo que te está pasando, porque ves que no puedes hacer esto y no se puede hacer lo otro. Deja esa vía. Trae el imposible a Jesús. Ven a Jesús con tu imposible. Deja de ocultar. Porque a veces venimos al Señor tipo Iron Man. Aleluya. Sacatabarrapapapa frita. Oh, Señor santo y poderoso, acá estoy preparado para la victoria, para la batalla. He dejado el imposible fuera para que no lo veas, porque yo delante tuyo soy tu hijo victorioso. Como que le tenemos que contarle al Señor la película, y así dice: pero si yo sé que tiene un imposible tamaño elefante, tráemelo para aquí, hijo. Deja de hacerte el superhéroe conmigo. Tampoco vengamos plan. Señor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Señor? No sé por qué me pasa lo que me pasa, Señor. Tampoco en ese plan así dramático, ¿no? No, no sé por qué permite que me pase lo que me está pasando, Señor. Yo no sé por qué me tengo que pasar estas cosas a mí. Saben, es una tremenda alegría cuando descubrimos que lo que es imposible tiene un remedio, que hay una solución para el imposible. Pocas cosas causan tanta tristeza a un creyente como: no puedo con esto. No sé qué pasa, antes yo podía, ahora no puedo.
Saben, es terrible para alguien que ha echado fuera demonios que un día se encuentra con un demonio que no puede echarlo. Es tremendo para alguien que ha visto victoria en su vida espiritual y de pronto dice, ¿por qué estoy derrotado? ¿Por qué estoy fracasado? ¿Qué me pasa, Señor? Y ahí empiezan los cuestionamientos, Señor, no estás conmigo, no sé, no entiendo yo. Ahí empieza una crisis. Y después cuando viene la gente y se empieza a burlar de ti, ¿no? Y empiezan a insinuar que tu Señor no puede hacer nada. Eso es más doloroso todavía. Porque que yo fracase, pero que mi Señor no pueda hacer algo. Por eso, hermanos, cuando traigas en esta hora tu imposible al Señor, tienes que saber que vas a ser libre de toda esa incredulidad, esa nube que nos rodea y de tus propios límites a la hora de creer. Y vas a aprender algo, porque Jesús te va a enseñar algo. Yo no te voy a dar la receta, Jesús te va a enseñar lo que tienes que hacer. En principio, orar. En principio, orar, ayunar, orar, ayunar. Pero Él te va a enseñar. Él te va a enseñar. Tú vas a aprender. Y si Él te enseña, Jesús dijo, nada te será imposible. Nada te será imposible. Vas a aprender a vencer lo imposible. Vas a aprender. Así como fracasaste, vas a aprender. Así como hemos fracasado, vamos a aprender. Porque Jesús nos va a enseñar. Por un momento cierra tus ojos. Voy a pedir que nadie se levante en este momento, que nadie se mueva. Y yo quiero invitarte, y yo quiero animarte. De parte del Señor, trae tu imposible al Señor. Tú sabes cuál es tu imposible. Tráelo al Señor. Tráelo. Cierra tus ojos y, Señor, te traigo esta situación que para mí es auténticamente imposible de arreglar. Señor, te traigo esto que está pasando, que no puedo con ello, Señor. Lo he intentado de una manera, lo he intentado de la otra y no me funciona. Vamos, acércate al Señor en esta mañana. Acércate al Señor. El Señor dijo, traédmelo. Es el Señor quien dice, tráeme, venga, tráeme. Es tu hijo, es tu hija, que el diablo la está machacando terriblemente. Vamos, trae a tu hijo, trae a tu hija. Es tu matrimonio, es tu familia, que tú ves que el diablo está ahí dándole duro. Vamos, tráela a Jesús, tráela, venga, tráela, tráela, tráelo, tráela a Jesús, tráelo. Él te libra de toda incredulidad. Él te libra de los límites. Y si descubres que hay incredulidad, dile, Señor, ayúdame con mi incredulidad, Dios mío, ayúdame. Enséñame a creer, enséñame a creer. Yo quiero aprender a creerte, yo quiero aprender a recibir y actuar en fe. Yo quiero, Señor. Quiero vivir que nada será imposible en mi vida. Todo es posible cuando tú y yo creemos. Nada es imposible. Pero la fe viene del Señor. Por eso hay que acercarnos a Él en oración. Ahora estamos haciendo eso. Acércate al Señor. Con tu imposible, acércate. Deja que Él te libre de límites mentales, límites que tenemos. Deja que Él te enseñe a creer de una manera mejor. Los discípulos eran creyentes, pero ese día aprendieron algo. Hoy tú vas a aprender algo.
El Señor quiere enseñarte algo. Es nuestra manera de creerle al Señor. Vamos, ora, abre tu boca y es el momento de orar. Ahora es el momento de orar. Comienza a orar allí donde estás. Unos minutos, venga. Tal vez hoy a la mañana saliste de tu casa y no tuviste tiempo. Vamos, empieza a orar. Empieza a hablar con Dios. Ora por los imposibles que hay en tu vida. Vamos. Si hace falta clamar, clama. Nadie tiene que sentirse avergonzado porque el Señor está aquí diciendo: ven a mí, vamos, acércate. Quiero darte algo. Quiero enseñarte algo nuevo y quiero hablarte. Vamos, iglesia, es el momento de abrir la boca y orar. No pienses, no ores mentalmente. Mueve tus labios, abre tu boca, ora al Señor. Este hombre lo hizo y se fue con su hijo sano, libre. Ora al Señor. Ora al Señor. Vamos. Vamos a tomar un momento de oración, un momento de clamor por tu imposible. Vamos, vamos, iglesia, vamos. Vamos. Ora, vamos. Hay algo en tu vida que estás fracasando, que estás fallando, no sabes por qué. Antes no te había ocurrido y ahora sí, pero es el momento de decirle: Señor, enséñame, ayúdame. Señor, no estoy pudiendo resolver esta situación, Señor. ¿Qué me pasa? Enséñame, Señor, ¿por qué no estoy teniendo victoria? Enséñame, vamos, Señor. No voy a pensar yo, ni voy a escuchar lo que otros dicen. Quiero que tú me hables, Señor. Quiero aprender a creer. Quiero aprender a creer. Quiero aprender. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos orando, ahí estamos, la iglesia, estamos entrando en la oración, todos orando allí donde están, todos, clamando a Dios, porque el Señor quiere una iglesia victoriosa. Aleluya, quiere enseñarnos a vencer, quiere enseñarnos a creer, Él quiere explicarnos. Él no nos castiga, Él no nos regaña, Él simplemente está enseñando. Ahí está. Espíritu de Dios, fluye en esta hora, Dios mío. Queremos ver liberación de todo espíritu inmundo que está atormentando a hijos, que está atormentando familias, que está atormentando a varones y a mujeres. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, es tu hora, es tu momento. Precioso Dios, sigue orando, sigue derramando el corazón. No te dé vergüenza si lloras, no te dé vergüenza si clamas. Es el momento de orar, de traer al Señor eso que te estaba atormentando, que te estaba avergonzando, que te estaba sintiendo derrotado. Es el momento de venir a Jesús. Él está aquí, Jesús está aquí. Él está aquí, tan cerca tuyo. Él está contigo en este día, Él está contigo. Espíritu Santo, envuélvenos en este día, envuélvenos en este momento. Dios de gracia, Dios de gloria, tu presencia, un espíritu de fe comience a ser derramado en cada uno de nosotros. Vivifícanos, avívanos. En el nombre de Jesús, líbranos de la incredulidad, líbranos de los límites. Enséñanos a creer, enséñanos a confiar, ayúdanos a vencer lo imposible, ayúdanos. Clamamos en este día porque sabemos que tú tienes victoria para cada uno de nosotros.